ustedes pudieron escuchar, estuvimos leyendo 1 Corintios 1, versículos del 20 al 25, donde pudimos escuchar algo bastante interesante y que es muy pertinente, sobre todo ahorita que estamos escuchando la serie de Que se llene mi casa. Realmente, en ese sermón, en esa lectura, encontramos una frase que a mí me llama mucho la atención, y es que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y yo recuerdo que una vez estaba con unos amigos y alguien dice, bueno, le dice, él dijo, no dice a Cristo resucitado. Entonces, otra persona dijo lo mismo, que se dice Cristo crucificado y resucitado, pero realmente dice Cristo crucificado. Y les quiero contar por qué para mí esto es muy importante y qué pertinencia tiene para nosotros el que nuestra casa se llene de Cristo crucificado o de la cruz de Cristo, podemos decirlo también haciendo un juego de palabras. Pero, ¿qué es el Cristo crucificado? Bueno, en primer lugar vamos a decir lo que no es. Muchas veces cuando la gente predica a Cristo, predican al Cristo que está en el templo tumbando las mesas y dándole con un látigo a las personas. A la gente le encanta predicar eso. Les encanta predicar el Cristo que dice que yo vine a enfrentar hermano contra hermano. Les encanta predicar al Cristo que dice apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Ese es el Cristo que mucha gente quiere predicar. Sin embargo, el llamado del apóstol Pablo es a predicar al Cristo crucificado. Y tiene que ser algo de mucha importancia para nosotros. Tenemos que pensar por qué es que nos llama a predicar este Cristo, por qué no nos llama a predicar a nosotros, al que llama generación de víboras a los demás, porque ese Cristo no. Y obviamente todas estas cosas integralmente forman parte de la persona de Cristo, pero también es verdad que hay un lugar y un momento para cada una de las cosas que Él hace y que no necesariamente todas las cosas que Él hace las tenemos que hacer nosotros. Ahora, vamos a continuar adelante. ¿Y qué si es el Cristo crucificado? Bueno, nosotros podemos ver qué es el Cristo crucificado a través de la gracia. Y hay tres cosas que la gracia de Cristo es, y vamos a verlo en la imagen siguiente. Y es que para mí la gracia son tres cosas. La primera es que es activa, la segunda es que es compasiva y la tercera es que es universal. Y vamos a estar desglosando rapidito estas tres cosas. ¿A qué me refiero con que es una gracia activa? Es una gracia activa porque requiere acción por parte de la persona y nosotros vamos a ver esto muy presente en la Biblia. Desafortunadamente, para muchas personas el ser cristiano es simplemente cambiar de idea. Es decir, yo antes pensaba esto de Dios y ahora pienso en esto otro. Pero a veces más que hacer eso es hacer algo. No es tanto cambiar como yo pienso, sino a veces cambiar lo que yo hago. Por ejemplo, cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés, Él les dice, sígueme. No le dice, ahora tienes que creer esto. Y cuando le da la gran comisión a la iglesia, no les dice, enseñen esto, sino hagan discípulos y bautícenlos. Ambas cosas son acciones. Y lo vamos a ver muy presente en todas las cosas. Entonces, ¿a qué me refiero yo con que la gracia es activa? De que efectivamente Cristo murió en la cruz. O sea, fue una acción que se llevó a cabo. No fue tanto como que una absolución por decreto universal, vamos a llamarlo así, que Él decidió, ahora todos los pecados son perdonados, sino que Él llevó a cabo una acción que permitió esto. Y eso es lo que es muy interesante. Lo segundo es que la gracia es compasiva porque entiende las deficiencias y carencias que cada uno tiene como persona, que cada uno de nosotros tenemos como personas. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo presente porque a veces la gracia que nosotros predicamos no es compasiva, mucho menos así no es activa, a veces tampoco es compasiva. No entendemos la carencia de los demás, no entendemos lo que a ellos les falta y a veces no entendemos de que, bueno, son así porque siempre han sido así, porque nadie les ha hablado del amor de Dios, entonces nosotros agarramos y nos enfocamos en eso, no nos enfocamos en una gracia compasiva. ¿Y a qué me refiero con esto? En que Dios conoce cada una de las cosas que nosotros tenemos que son malas y a pesar de eso nos ama. De hecho, la Biblia dice que el amor de Dios es tan grande que Él murió por nosotros cuando éramos pecadores. O sea, Él nos amaba cuando éramos pecadores. Él nos amaba cuando nosotros renegábamos, cuando éramos egoístas, seguimos siendo egoístas muchos de nosotros, y todas las cosas malas que teníamos o que todavía tenemos, Él las conoce y a pesar de eso nos ama.
Entonces es compasivo, incluso es una compasión integral. Yo escuché a un predicador decir que, no sé si ustedes han visto las imágenes del Cristo crucificado, pero siempre aparece como que si fuera casi desnudo, pero tiene como algo como una faldita que lo cubre, pero en realidad supuestamente a Cristo lo crucificaron, según algunos académicos, desnudo. Entonces él no solamente cargó con el peso de nuestro pecado, sino con el peso de nuestra vergüenza. Así que es una compasión que es integral, no solamente por, vamos a llamarlo, las consecuencias espirituales del pecado, sino las consecuencias físicas y emocionales que trae para nosotros pecar. O sea que es muy interesante, una compasión integral. Es decir, no es el tipo de gracia que solamente se preocupa porque la gente se vaya para el cielo y no nos atendemos en lo demás de la persona. Y lo tercero es que es una gracia que es universal, es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz fue para todas las personas. No es que él decidió, bueno, yo muero por Daniel, pero no muero por José, pero sí muero por este, pero no muero por el otro. Cristo muere por todas las personas en la cruz. De hecho, uno de los versículos más importantes de la Biblia, más conocidos, y el que dice la gente cuando hay un concurso y tienen que decir un versículo para ganarse algo, es Juan 3:16, para que todo aquel que me crea. Entonces, es algo que hay que tener presente. Y así como la gracia de Cristo en todas estas cosas, nuestra gracia, si debe ser todas estas cosas. Es decir, nosotros tenemos que activamente mostrar nuestra gracia a las demás personas. Es decir, si yo digo que soy cristiano, yo tengo que comportarme como cristiano. Que si Cristo es compasivo conmigo, yo tengo que ser compasivo con los demás. Que si Cristo lo hace con todas las personas, pues obviamente yo también tengo que hacerlo con todas las personas. Y fíjense que la gracia de Cristo es igual para todos, independientemente de cómo somos todos. Es decir, no es que si yo hoy soy un cristiano más chico que antes, ahora estoy menos salvo que antes. No es que estoy más salvo conforme mejor me porto. Entonces algo que no depende de mí. Ahora, vamos a continuar y hay algo muy importante. Ya tenemos claro que es el Cristo crucificado o la manera en la que Él se puede representar por medio de la gracia, pero ¿por qué predicar el Cristo crucificado? O sea, ¿por qué enfocarnos en el Cristo crucificado y quizás no enfocarnos, vamos a ver la siguiente imagen, en otras cosas? La realidad es que lo podemos encontrar en el pasaje que ya habíamos leído. Y me gusta la Nueva Versión Internacional que dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso de que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, y tuvo bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Luego él dice otras cositas más, pero me quiero enfocar solamente en esto y tengamos algo muy presente. A veces cuando nosotros leemos la Biblia tendemos a aplicarla a los demás, pero nunca a nosotros. Es decir, cuando hay un versículo que dice que critica algo, nosotros automáticamente asumimos que está criticando al otro, nunca que me está criticando a mí. Entonces, si nosotros tomáramos muchos de los versículos y los aplicáramos en nuestra vida, y yo tampoco es que nos vamos a sentir eternamente culpables por todo lo que hacemos, pero sí me refiero a tener presente de que Cristo muere por todos los pecadores y que no solamente por mis pecados, que no son solamente mis pecados los que merecen ser perdonados, sino los de las otras personas. Hay un futbolista que es bastante famoso e incluso polémico, que es Diego Armando Maradona, que para nada es santo de mi devoción, a diferencia de muchas personas. Y recuerdo que cuando murió, sobre todo los más creyentes de Diego en Facebook, hacían comentarios que Diego está en el cielo y lo otro, y eso ofendió a muchas personas. La realidad es que yo no sé quién está en el cielo y quién no, pero yo le puse a y le respondí: ¿cómo puede un pecador como yo sentirse ofendido porque Dios decida salvar a otros pecadores? O sea, ¿quién soy yo para criticar eso? Y yo, sin hablar de tema del fútbol, Diego Maradona como persona hizo muchas cosas terribles, todas muchas cosas terribles, pero creo que él está con el lado bastante malo. Es decir, no estoy justificando esa apología de ninguna de las cosas malas que hizo, no me entienden mal. A lo que me refiero es que muchas veces nosotros somos muy rápidos para señalar y creemos que cuando la Biblia está criticando algo, está criticando a las personas a nuestro alrededor y nos está autorizando y nos está empoderando a nosotros para criticar a esas personas, en vez de decir,
si están hablando el mío, y si cuando me dice, ¿verdad?, ¿dónde está el erudito?, se está refiriendo a las veces en que nosotros pretendemos tratar de entender a Dios, pero realmente no podemos hacerlo. Y si es una crítica a nuestra propia razón, que nosotros queremos entender todas las cosas que Dios hace y no podemos. Si cuando habla de los milagros se refiere a nosotros y de cómo nosotros nos maravillamos y nos emocionamos cuando vemos que Dios hace cosas que son buenas para nosotros y nos benefician, pero cuando no, nos desanimamos. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros tomemos esto y lo apliquemos. ¿Por qué es importante entonces predicar al Cristo crucificado? Porque la razón no alcanza para ver completamente a Dios. Es decir, yo no puedo ni por mi conocimiento ni por medio de mi razón comprender totalmente lo que es Dios. Obviamente en la naturaleza uno ve ciertas cosas como que te dan pistas aquí y allá que podamos entender. Y si es verdad que hay eventos milagrosos que uno dice, pero aquí tiene que haber algo, o sea, tiene que haber algo más en el mundo. Pero no podemos puramente depender de eso. Entonces esa crítica que está haciendo no es que yo la voy a utilizar para criticar a los romanos de hace 2000 años y a los judíos de hace 2000 años, sino vamos a aplicarla a nosotros mismos. Vamos a cuestionarnos entonces y vamos a cambiarlo. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Que ahora nuestra relación con Dios ya no se va a basar en cuanto a lo que yo piense o la razón o lo que sea o mis habilidades de deducción. No se va a basar tampoco en mis emociones que pueden ir y venir, sino que nos vamos a enfocar en el Cristo crucificado, que es como podemos entender a Dios. Había un teólogo bastante famoso que se llama Karl Barth, que él decía que nosotros no podemos conocer a Dios aparte de la cruz de Cristo. Es decir, si Cristo es Dios, efectivamente lo es, y lo hemos crucificado, es como que la mejor imagen de Dios que nosotros podemos tener. Es la manera en la que nosotros podemos entender a Dios. Entonces, eso es algo que es muy importante para nosotros. Ahora, ¿cómo podemos predicar al Cristo crucificado? Porque si nosotros queremos que la casa se llene, si queremos que se llene nuestras vidas, si queremos que se llene esto de la cruz de Cristo, tenemos que predicarlo. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a pasar a la siguiente imagen. Tenemos que pasar varias imágenes porque estamos aquí un poquito atrasados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante las acciones. Recuerdan que les hablé de que la gracia era activa, de que era compasiva y que era universal. Entonces, por medio de la acción, de manera compasiva para todas las personas, nosotros vamos a hacer 7 cosas. Posiblemente no van a recordar todas, pero con que se acuerden una y la apliquen mañana, yo creo que es más que suficiente. Porque realmente son cosas que son muy importantes. Yo me inspiré en las 7 palabras, y quizás algunos han escuchado este término y quizás otros no. Pero las 7 palabras es como un término que se inventó para englobar 7 frases que Cristo dice en la cruz. Y no fueron las 7 cosas que él dijo, sino que se toman de diferentes evangelios. Por ejemplo, se toman 2 de Mateo y de Marcos. Hay 3 de Lucas, que son la primera, segunda y la séptima, y el de Juan también recoge 3. Pero no se sabe ni siquiera en qué orden cronológico fueron. Sin embargo, por más de 500 años la iglesia ha visto bien predicar estas cosas. Incluso hay festividades muy importantes que se celebran en torno a esto en Semana Santa, de gente que las predica. Entonces yo tomé estas 7 palabras que vamos a estar viendo aquí en pantalla y vamos a ver cómo nosotros podemos aplicarlas. La primera palabra es, y está en Lucas 23, versículo 34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ok, el primer principio lo vemos aquí, y es siendo compasivo con las fallas de los demás. Muchas veces, desafortunadamente, nosotros no somos compasivos con las fallas de los demás. Somos muy compasivos con nuestras propias fallas y somos muy estrictos con las fallas de los demás. Deberíamos ser al revés, ser estrictos con nosotros para mejorar nosotros y compasivos con los demás para darle chance de que poco a poco puedan ir mejorando. De alguna manera, es lo que debemos hacer. La segunda cosa es siendo divulgador de la esperanza. Y para esto me baso en la segunda frase que dice: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, que también está en el libro de Lucas, capítulo 23. ¿Y a qué me refiero con ser divulgador de la esperanza? Cuando a nosotros nos hablan de Dios y hablan de un juicio final, muchas veces las personas que lo hablan
lo hablan como que Dios viene a meter preso a todo el mundo, te viene a matar o viene a hacer cosas muy terribles, y en vez de pensar como que quizás viene a darnos justicia a nosotros para que nosotros seamos salvos, para que la gente se salve. Por ejemplo, cuando a un niño le dicen, si te portas mal, te va a llevar el policía, te va a llevar el vigilante, lo que sea, el niño crece pensando que el policía es malo, que el vigilante es malo. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando nosotros hablemos de Dios a las personas, tiene que ser un mensaje de esperanza, tiene que ser un mensaje positivo. De hecho, la palabra evangelio significa buenas noticias. Si lo que nosotros predicamos y le decimos a las personas no son buenas noticias, no es el evangelio verdadero. Esto suena un poco radical, pero es así. Es decir, si lo que Cristo vino a hacer en el Nuevo Testamento no es diferente al Antiguo Testamento, si no trae más gracia, si no trae más salvación, si no trae más esperanza, no son buenas noticias. No puede ser que venga alguien y que entonces esa persona va a condenar a un gran número de personas. No sería salvación, no serían buenas noticias. Para nadie sería buena noticia. Entonces, si son buenas noticias y es salvación, entonces para todos. Y aquí hay que considerar que se lo están diciendo a un señor que hizo cosas suficientemente terribles como para que lo ejecutaran en público. Y a esa es la persona que se le da la buena noticia. Entonces, nosotros tenemos que darle esto, y lo voy a vincular con la primera cosa que dije, que es lo de ser compasivo con las fallas de los demás, porque a esas personas hay que dárselas. A ver, tengamos esto presente. Imagínense la situación, hay un señor que lo están ejecutando y mucha gente le diría, se lo merece, se hizo justicia, todo lo demás. Eso que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, de verdad es muy insólito cuando tomamos conciencia de lo que está pasando. O sea, no sabemos qué hizo esa persona para que le estuvieran matando. Pero la palabra de Jesús no fue, ahora sí está haciendo justicia, tú te lo merecías, ahora te la tienes que calar, nada. Fue, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de nuevo, no es que estamos siendo indulgentes con el pecado de los demás, no es que nosotros estamos haciendo apología al delito, no es nada de eso. No es promover las desgracias a nivel social. Pero evidentemente es tener compasión con las personas que se arrepienten y que buscan un cambio sincero y positivo en sus vidas. Y a veces tenemos que hacerlo con nosotros también, porque a veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. La tercera cosa que quiero compartir con ustedes es, o el tercer principio, es ayudando al necesitado como si fuera mi familia. Esta frase yo la tomo de mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Eso está en Juan 19. La realidad es que muy posiblemente el discípulo amado y la mujer, que es la Virgen María, no fueran familia de sangre, pero él les está dando así para dar a entender algo. Y es que nosotros tenemos que ver a las personas que están en el alrededor como nuestra familia. Así como nosotros, por ejemplo, ayudamos mucho a nuestra familia y somos muy unidos, pero nos cuesta ayudar a los demás, pues tenemos que entender que todas las personas en la familia de la fe, incluso las personas que no son cristianas también, debemos tratarlas como si fueran parte de nuestra familia. Entonces eso es algo a tener presente. La cuarta cosa es que tenemos que tener una fe auténtica y honesta. Y este principio yo lo tomo de la cuarta frase, que es bastante, vamos a llamarla así, complicada, que está en Marcos 15:34, y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es complicada en muchos sentidos, pero esta es una frase que está basada en el Salmo 22. Algunas personas dicen que Jesús quizás estaba leyendo ese salmo. Leyendo, no estaba recitando de memoria, como puede que solo haya dicho la frase. ¿Por qué es complicada? Porque muchas veces a nosotros nos cuesta sanamente admitir cómo nos sentimos quizás con Dios, o tener una relación sana con Dios y con la religión y con el evangelio y con la iglesia. Entonces creemos que tenemos que fingir siempre que estamos bien, que estamos en victoria, porque hay que pretender siempre que todo sale bien, pero la realidad es que si nosotros vamos en la Biblia, y lo podemos ver aquí en Jesús, que solo los que hablamos guiar por el ejemplo de Jesús, que él está reclamando a Dios porque lo abandonó, porque él se siente solo, porque está sufriendo. Y nosotros podemos hacerlo, y está bien hacer eso, no hay que reprimir las emociones con Dios, no hay que dejar de orar las cosas que no me gustan, incluso en medio del sufrimiento y la desesperanza, una desesperanza y sufrimiento a la cual nosotros no podemos tener acceso ni entender porque no hemos sufrido lo que Cristo sufrió en la cruz. Y no solamente por dolor físico, porque hay gente que ha vivido cosas muy horribles en la vida, pero esa sensación de desesperanza que Jesús tenía ahí, la mayoría de nosotros lo vamos a poder tener.
Y él se atreve y dice eso, porque nosotros no podemos hacerlo, porque no podemos desahogarnos con Dios, porque vamos a darle una vuelta positiva a esto, porque no podemos poner nuestras cargas, nuestras ansiedades y todo lo que nos genera peso en sus manos para que Él lo lleve. Tenemos que hacerlo de esa manera, no es guardarme y decir, no, yo siempre tengo que estar feliz, siempre tengo que estar en victoria. Y a veces, pues, no se gana siempre. Y está bien decírselo a Dios. La quinta cosa que quiero compartir con ustedes que podemos hacer es haciendo peticiones por nuestras necesidades. Porque Jesús dice en Juan 19, tengo sed. Y esto es algo muy importante. O sea, él ya estaba probablemente a punto de morir y dice que tiene sed y le dan de beber algo que no era muy agradable en el momento, pero efectivamente se cumple. Y la realidad es que cada vez que nosotros necesitemos algo tenemos que pedírselo a Dios, tenemos que pedir también por las necesidades de los demás. Si lo aplicamos a que nuestra gracia tiene que ser activa, compasiva y universal. Es decir, cada vez que yo veo que alguien tiene sed, tengo que darle agua. Tengo que pedir también para que Dios me ayude a mí a ayudar a las personas. La sexta cosa que quiero compartir con ustedes es que no debemos dejar las cosas a medias. En Juan 19 también Jesús dice todo está cumplido o consumado es, como más común decir. ¿A qué me refiero con dejar cosas a medias? De que quizás a ustedes les ha pasado, a mí me pasa mucho, que yo digo, eso está bonito para tal persona, yo se lo voy a regalar. Y se me olvida comprárselo. Y no hice nada. O sea, de verdad, los deseos que yo tenga por la persona no sirven de nada hasta que yo no le compre el regalo. Y me pasa mucho. O sea, fui a visitar a mi hermana y yo decía, eso está bien para mi primito, se lo voy a comprar. No se lo compré. No lo sabe, creo que no vino. Pero si hubiera llenado mucho si se lo hubiera dado, pero no se lo hizo porque se me olvidó, porque en el momento no lo hice. ¿A qué me refiero con esto? Y bueno, un poco chico a veces reírse por el ejemplo que estoy utilizando, no, pero de nada sirve que Jesús dijera, yo voy a ir al mundo, voy a hacer esto, y luego se echa para atrás en último momento. Tenemos que completar todas las cosas que hacemos. Es decir, no me sirve de nada decir, ojalá alguien ayudara a la gente que no tiene comida. No, hay que orar y decir, Señor, ayúdame a mí a ayudar a estas personas. No sé si me entienden, hay que completar las cosas, no es solamente quedarnos en los buenos deseos, es terminar lo que comenzamos, que muchas veces es difícil, por lo menos para mí lo es. Y lo último, como cierre, lo podemos encontrar en la séptima palabra que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está en Lucas 23 también. Y es descansando en los planes de Dios. Esto es algo que es muy difícil de hacer, porque una vez que nosotros hicimos todo lo que vimos anteriormente, la actividad de descansar, que claramente es una actividad, porque a veces es difícil descansar, puede costar mucho. ¿Por qué? Porque implica que ya yo no voy a hacer más nada y que Dios va a hacer todo lo que resta. Después de que yo di todo lo que yo podía hacer, ahora Dios va a hacer lo que a Él le toca, y es muy difícil hacer eso. Pero tenemos que hacerlo. Y por más de un motivo, principalmente porque no solamente nos ayuda a ejercitar nuestra fe, confiando en que Él va a hacer su parte, sino porque también le damos paz a la otra persona, porque estamos en manos de Dios juntos. Así que quería compartir estas cosas con ustedes y muy rápidamente les quiero recordar que estas 7 cosas que vimos, que son ser compasivo con los demás, ser divulgador de la esperanza, ayudando al necesitado como si fuera mi familia, teniendo una fe auténtica y honesta, haciendo peticiones por nuestras necesidades, no dejando las cosas a medias y descansando en los planes de Dios, es algo que tenemos que hacer bajo el marco de una gracia que sea activa, compasiva y universal. Es decir, lo vamos a hacer con todas las personas de manera activa, no solamente, bueno, yo soy cristiano, sino yo me voy a comportar como cristiano, y lo vamos a hacer a partir de la compasión que Cristo pues ha mostrado a nosotros. Quiero que estemos haciendo una pequeña oración. Si me quieren acompañar, los que quieran lo pueden hacer. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a cumplir esto. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser activos, compasivos y a mostrarlo a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Así que si ustedes quieren hacerlo, pues pueden orar conmigo. Señor, te damos gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Te damos gracias por el ejemplo que nos diste y porque a pesar de nuestras fallas, tú nos muestras tu amor y nos ayudas a mostrárselo a otras personas. Te quiero pedir
que nos ayudes a que a partir de mañana o incluso hoy mismo nosotros podamos ser compasivos con los demás, que podamos activamente mostrarles gracia a todas las personas y que podamos comprometernos a llevar una vida que te agrade. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.